Listo, entonces, bueno, recuerden, para los que ven la grabación, antes de nosotros empezar la grabación, siempre estamos hablando de el estado actual de la ficha relacionado con el centro de calificaciones, viendo pues las evidencias que tenemos por ahí pendientes por entregar. En este caso, entonces estamos viendo competencias con la instructora Claudia en matemáticas, donde pues ya han adelantado un cuestionario. Estamos viendo competencia de inglés con la instructora María Fernanda, donde vamos en la actividad proyecto número 2. A la fecha pues han visto 6 evidencias. Y conmigo, que vamos en la actividad proyecto número 2 también, donde la última evidencia que vimos, que es la que está abierta esta semana, es la de la entrevista al conductor. Listo. No tenemos pues digamos mayor novedad en este aspecto de el estado actual de la ficha, porque pues aún seguimos con la misma competencia. Importante, según fechas, tenemos que la instructora María Fernanda estaba programada hasta el 5 de abril, o sea, hasta después de Semana Santa, aunque no creería, yo creo que ella pues va a ir con nosotros durante toda la competencia y todavía faltan eh, 2 actividades de proyecto más que tienen evidencias de inglés. Entonces, pues yo creo que ahí actualizaremos esa información. Y con la instructora Claudia, pues sigamos hasta el 19 de abril. ¿Listo? Entonces, para que vayamos ahí teniendo en cuenta, porque pues hasta ahorita hemos visto una evidencia, que es el cuestionario en matemáticas. Bueno, ese es el estado entonces actual de la ficha. Y ya, entonces vamos a entrar en la formación del día de hoy. Entonces, eh, hoy vamos a estar viendo un tema relacionado con un caso. Entonces va a ser un caso donde nosotros vamos a dar respuesta a una solicitud de un servicio de transporte de carga y el objetivo de este caso es visualizar cuáles son estos formatos mínimos, estos 3 formatos mínimos que vamos a diligenciar para proceder a prestar el servicio de carga. ¿Listo? Como recordamos en la entrevista, la evidencia anterior, donde hablábamos de la entrevista con el conductor, una de las preguntas era, digamos, previo a salir de su del servicio, una de las preguntas estaba relacionada con qué tiene en cuenta él para poder salir o qué le exigen a él para poder salir y hacer, digamos, la ruta. Otra pregunta estaba relacionada con qué documentos debe de llevar para soportar la carga que está transportando. Entonces, la intención del día de hoy, pues es ver cuáles son esos documentos mínimos que se solicitan y cuál es, digamos, esa lista de chequeo o ese procedimiento mínimo que hacemos al vehículo previo a salir a la ruta. Bien, entonces es un caso, yo les voy a estar em, mostrando uno de ejemplo y al final entonces les comparto el caso que ustedes van a estar desarrollando donde pues van a aplicar o la intención es que yo les voy a pasar una plantilla para que les sirva de guía y ustedes pues puedan plasmar la información de ese caso que les voy a pasar de estudio en esa plantilla. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la finalidad, que conozcamos cuáles serían como esos documentos mínimos que debemos de diligenciar, cómo se deben de diligenciar y cuáles aspectos se tienen en cuenta para la revisión del vehículo y de documentación previos a prestar el servicio. Listo. Entonces, pues la evidencia básicamente se llama selección de unidad vehicular, formatos y lista de chequeo. En este caso, como lo vemos acá, dice el instructor plantea un caso, por eso yo les voy a compartir de carga para que el aprendiz pueda desarrollar la evidencia. La intención de la evidencia entonces es que ustedes puedan responder estas preguntas. ¿Qué se va a transportar? ¿Cómo se va a transportar? ¿Dónde se va a transportar? ¿Y cuándo se va a transportar? Y a su vez diligencian los documentos eh, básicos para el transporte de la mercancía. Estos documentos básicos entonces son un manifiesto de carga, una remesa terrestre, una planilla de viaje
y la lista de chequeo previa al viaje. ¿Listo? Estos serían los 3 documentos más la lista de chequeo, 4 documentos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a empezar por aquí con este ejemplo. Es un caso de estudio. La intención pues es que sea muy similar, digamos, no en el término del mismo sector en el que vamos a estar trabajando, pero pues es, digamos, como muy similar respecto a lo que vamos a diligenciar. ¿Listo? Entonces acá tenemos un caso de estudio que es el que vamos a estar viendo, que es una empresa que se llama Frío Logísticos. Y esta empresa entonces se encarga de transportar productos que requieran cadena de frío. Para este caso, entonces vamos a simular el transporte de una mercancía que va desde Bogotá hasta Santa Marta. Entonces, primero, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hacer una descripción de la empresa Frío Logístico. Vamos a revisar cuál es la necesidad que tiene nuestro cliente, que en este caso se llama Lácteos del Campo. Luego vamos a evaluar cuáles son las especificaciones de la carga que vamos a transportar. Con esta información y con requerimientos o necesidades, entonces vamos a determinar cuál es el mejor vehículo que vamos a utilizar nosotros. Entonces, nosotros Frío Logístico somos una empresa de transporte. Tenemos una serie de vehículos disponibles para prestar ese servicio. Entonces, a partir de las necesidades que tiene el cliente, nosotros definimos cuál es el vehículo que mejor aplica. ¿Listo? ¿Qué solicitud tenemos nosotros como compañía para hacer el transporte? Y finalmente, el diligenciamiento de los documentos. Entonces, un poquito de contexto, pues esto es, digamos, información inventada, pero entonces la descripción de la empresa, el NIT de la empresa, la ciudad, a qué se dedica, cuál es, digamos, la flota que tiene, certificaciones que cuenta y el contacto. La misión de la empresa: ofrecer soluciones de transporte frío, confiable y seguro para la industria alimentaria. La visión para el 2028 es ser la empresa líder de transporte refrigerado en la región andina y Caribe del Colombia. ¿Listo? En el caso que yo les voy a dar, pues digamos que la empresa no tiene misión, visión y esta información, ustedes se la pueden inventar, ¿vale? El caso que yo les voy a compartir es básicamente lo que se requiere. Listo. Entonces, si nos acordamos de la guía, en la guía nos decía que primero debemos de responder estas 4 preguntitas. ¿Qué vamos a transportar? ¿Cómo lo vamos a transportar? ¿Dónde lo vamos a transportar? ¿Y cuándo lo vamos a transportar? Entonces, esas preguntitas las respondemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a transportar? Vamos a transportar productos lácteos. En este caso, leche, yogur y mantequilla. Y también vamos a transportar cárnicos. ¿Cómo lo vamos a transportar? Entonces lo vamos a transportar en una tractomula refrigerada con 2 zonas. ¿Listo? Para una zona, para unos productos que requieren un nivel, digamos, de refrigeración, va a estar entre 0 a 4 grados. Y para los otros productos va a estar de 4 a 8 grados centígrados. ¿Dónde vamos a transportar? Entonces, el dónde básicamente es el punto de inicio o el punto de partida y el punto de destino. Entonces, vamos a empezar en Bogotá y vamos a terminar en Santa Marta. ¿Y cuándo vamos a hacer el cargue y el descargue? Entonces, el cargue lo vamos a hacer el 29 de marzo y el descargue o la entrega lo vamos a hacer el 30 de marzo. ¿Listo? En el caso que yo les voy a compartir, pues esta información ustedes la van a encontrar. Simplemente es que la clasifiquemos como estos componentes que vamos a transportar, cómo lo vamos a transportar, dónde y cuándo. Listo, entonces ya hemos abarcado 2 de los 8 puntos: descripción, planteamiento. 3, vamos a ver las especificaciones que tiene la empresa Lácteos del Campo. Entonces la empresa Lácteos del Campo nos dice que vamos a transportarle estos 4 productos: leche, yogur, mantequilla y cárnicos. La cantidad que vamos a transportar de cada uno de ellos, cada uno pues está embalado en cajas, entonces son 480 cajas de leche, 360 cajas de yogur, 240 cajas de mantequilla y 600 cajas de cárnicos al vacío, para un total pues de 1680 cajas.
Entonces, lo voy a ver acá un momentico, yo pongo esto por acá. Mm, Yo reviso el caso para identificar si tengo la cantidad. Listo. Listo, sí está. Estaba validando ese puntico. El peso que tiene la mercancía es de 16 toneladas. La temperatura que se requiere, entonces como veíamos, tenemos dos tipos de temperatura, una que está entre 4 y 8 y otra que está entre 0 y 4. Entonces eso hace que el vehículo que nosotros vayamos a utilizar tenga la capacidad o la tecnología de efectivamente pues tener eh, esas dos zonas de refrigeración diferencial, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos la carga. Entonces lo que tenemos que transportar es esto. En el caso que yo les voy a compartir, que eso es lo que yo estaba validando, no vamos a encontrar la cantidad en cajas. Vamos a encontrar son otros dos valores que están relacionados con el peso de la mercancía y con el volumen que ocupa la mercancía. Con esos datos, entonces lo que ustedes van a hacer es de los tipos de transporte que yo les comparto también en el caso, igual de ahorita lo vamos a ver, ustedes van a buscar cuál es el que mejor se acomoda para poder transportar ese peso y que tenga la capacidad de albergar ese volumen que se requiere ahí. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. No, ustedes no van a encontrar la cantidad así en caja, sino por peso y por volumen. Bien, entonces, en nuestra empresa tenemos unos diferentes vehículos. Dentro de esos vehículos, entonces, tenemos tres posibles vehículos. Un furgón que puede transportar eh, 3 toneladas. Entonces, aquí vemos que son 16 toneladas los que vamos a transportar, o sea que por peso no podemos transportar con ese vehículo. Zonas de temperatura, entonces este vehículo solo tiene tecnología para una zona de temperatura, entonces tampoco podemos utilizarlo. Tenemos otro camión. Este camión entonces es de 10 toneladas, entonces igual, por capacidad de carga no podemos seleccionarlo y también por la tecnología que se utiliza porque solo tiene una zona, es decir, es solamente un espacio que siempre refrigera a la temperatura que le pongamos. Y tenemos una tractomula. Entonces esta tractomula puede transportar hasta 28 kilogramos o 28 toneladas. Y en este caso necesitamos 16, o sea que esa nos aplica. Además, esa tractomula sí tiene tecnología de dos zonas de refrigeración diferentes. Listo. Entonces acá ya hemos seleccionado la unidad vehicular. Luego de ello, entonces vamos a ir a la solicitud de los recursos de la compañía. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Entonces, bueno, un vehículo, listo, para prestar el servicio. Necesitamos un conductor, necesitamos la validación del combustible, ¿listo? Esto relacionado con el tema del vehículo, esto relacionado con gastos del viaje. Entonces, necesitamos los viáticos, las pólizas y una tecnología de comunicación, ¿vale? Todo esto pues es inventado. Ustedes lo van a inventar porque eso no está dentro del caso. Pero digamos que inventarlo dentro de los estándares o dentro de los espacios que ya conocemos. O sea, si nosotros vamos a prestar un servicio, pues lo mínimo que requeriríamos es esto. Pues el vehículo que esté pues en las condiciones, el conductor, si necesitamos uno o dos, depende digamos del trayecto, el combustible, los viáticos para el conductor, las pólizas de seguro de la carga y la manera en que nosotros vamos a rastrear y a comunicar, pues digamos, al conductor y a rastrear la carga con el vehículo.
Entonces, esos son los requerimientos que tenemos nosotros para poder transportar. Los documentos que vamos a diligenciar, entonces vamos a diligenciar 3 documentos: el manifiesto de carga, la remesa terrestre y la plantilla de viaje. Entonces, ¿qué es el manifiesto de carga? Entonces, acá dice que es un documento que ampara el transporte de la mercancía en Colombia. ¿Listo? Es decir, es la que nos dice qué es lo que se está transportando. ¿Qué es la remesa? La remesa, entonces, como vemos acá, es el contrato que existe entre las partes para poder prestar el servicio. Y la planilla de viaje, entonces, tiene que ver con em, todo lo relacionado con el trayecto que se va a seguir. Es como cuando una persona presta un servicio no de carga, sino un servicio de transporte de pasajeros, también debe de emitir una planilla, ¿no es cierto? Para poder salir, si es el caso, digamos, de transporte público, salir de la ciudad hacia otro municipio, donde se indica el punto de origen, el punto de partida y, digamos, la duración estimada del trayecto. Entonces, esos son los 3 documentos que nosotros debemos de diligenciar, más una lista de chequeo donde vamos a revisar estos 3 puntos: los documentos, el vehículo, aspectos pues propios, digamos, de la carga, en este caso, pues el sistema de frío y la unidad de seguimiento y comunicación. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de elaborar cuando vamos a empezar a hacer un proceso de servicio de transporte de carga. Vamos a verlo entonces aquí en un formato. Este es el formato que yo les voy a compartir para que ustedes se puedan guiar de él. Entonces, esta información pues ya la conocimos en las diapositivas, que es básicamente la información de la empresa, la misión y la visión de la empresa, el planteamiento del caso. Entonces, este es el caso que yo les voy a compartir. Este pues es el de lácteos, pero pues así va a venir un casito acá, donde les vamos a decir qué necesitamos transportar, cuál es el punto de origen, cuál es el punto de destino. Em, la respuesta a las 4 preguntas, como lo vimos ahorita: qué se va a transportar, cómo se va a transportar, dónde que es el punto de partida, el punto de destino y cuándo, especificaciones de la carga, lo que se debe transportar. Listo, esto ya lo vimos allí. El vehículo que vamos a utilizar. Entonces ya dijimos qué vehículo vamos a utilizar. Acá pues es una ficha técnica del vehículo. Esta información pues ustedes la pueden inventar, pueden buscar en internet un vehículo de características iguales y lo podemos diligenciar. Esto pues que dice SOAT y demás, revisión técnico-mecánica, pues eso es inventado y el conductor pues también es inventado. ¿Listo? Lo que nos interesa aquí entonces es los documentos. Entonces, vamos a ver qué información trae el documento. Entonces, el primero es el manifiesto de carga. Entonces, el manifiesto de carga, como veíamos, es el documento que nos indica qué es lo que se está transportando. Entonces, el manifiesto de carga pues tiene em, los siguientes componentes: la empresa que está transportando, entonces, fríos logísticos; el vehículo que está transportando la mercancía; información del conductor; y acá, digamos, lo importante. Entonces, ¿cuál carga se está transportando? Entonces, se está transportando productos lácteos. Entonces, acá vemos desde dónde parte, hacia dónde se lleva, el peso total de la carga. ¿Listo? Unidad de embalaje. Entonces, en este caso, en el caso que yo les voy a compartir, no tenemos por caja, sino por estivas o por pallets. Entonces, acá ponemos los pallets y el valor declarado de la carga. Entonces, ¿cuánto vale toda esa carga? ¿Listo? Y aquí, pues básicamente, eh, la fecha de salida, la fecha de emisión y la póliza eh, de seguro de la carga. Entonces, este es el primer documento que todo transportista debería tener: un manifiesto de carga, donde desarrollamos o donde relacionamos la mercancía que estamos transportando.
El segundo documento, entonces, tiene que ver con la remesa terrestre. Esa remesa terrestre es básicamente como la factura, ¿listo? La factura del servicio contratado. Entonces, igual, ¿cuál es la empresa transportadora? ¿Cuál es la empresa contratante o que envía la mercancía? La dirección de donde se recoge la mercancía, la dirección donde se lleva la mercancía, el contenido que ha sido declarado, que fue el que vimos en el documento anterior, el manifiesto de carga, la manera en que viene pues embalada, el peso de la mercancía y el valor declarado de la mercancía. Y aquí entonces nosotros establecemos es un valor importante que es cuánto cuesta el servicio. ¿Listo? ¿Cuánto vamos a cobrar nosotros en el servicio? Pues por eso es como la factura del servicio. Si veamos en el documento anterior, no encontrábamos ese valor de cuánto cuesta el transporte, sino que estábamos relacionando únicamente la carga y pues en cuánto estaba valorada esa carga. Y el tercer documento, entonces, es la planilla de viaje. Entonces, la planilla de viaje tiene que ver con específicamente el vehículo y el transporte. Entonces, quién está conduciendo, cuál es la placa del vehículo, la ruta, la distancia, la hora de salida, la hora estimada de llegada, paradas obligatorias en el camino, cuánto es el kilometraje inicial, kilometraje final, pues se diligencia al llegar, cuáles peajes se deben de pagar o se van a pagar, ¿listo? Y pues la temperatura. ¿Sí? En este caso, pues porque el vehículo tiene que cumplir con estas características. Para el caso de nosotros, como no vamos a transportar productos lácteos, pues entonces esta partecita la dejaríamos en cero. Entonces, así ya vemos estos tres documentos. Son documentos muy sencillos de diligenciar, pero que son esenciales al momento de transportar una carga y son los que siempre se piden, por ejemplo, si detienen el carro para hacer alguna inspección. Aparte de estos tres documentos que son los mínimos que debemos de llevar, entonces hacemos una lista de chequeo. Entonces, esta lista de chequeo, si recuerdan las preguntas que veíamos la vez pasada, son en el previo antes del servicio. Entonces, esa era esa pregunta que yo les comentaba que uno le puede hacer al conductor y es, eh, ¿cuál es la rutina que usted tiene antes de salir? ¿Listo? ¿Cómo se valida que todo esté al día y esté en óptimas condiciones para prestar el servicio? Entonces, muy seguramente él nos dirá que va a hacer una lista de chequeo o que le revisan el vehículo, le revisan los documentos y demás. Entonces, esto pues lo hacemos a través de una lista de chequeo. Entonces, en esta lista de chequeo tenemos 4 elementos. Aspectos relacionados con los documentos, perdón, 5 elementos. 5 elementos porque este es un transporte de carga refrigerada. Entonces, aspectos relacionados con el vehículo, listo, los documentos propios del vehículo, aspectos relacionados con las condiciones técnicas y mecánicas del vehículo. Este era el puntico, pues aspectos relacionados con el sistema de refrigeración del vehículo. En el caso del ejemplo, pues este puntico no lo vamos a tener en cuenta porque no vamos a utilizar un vehículo que tenga carga refrigerada. El estado de la carga, ¿listo? Y eh, la tecnología para rastrear el vehículo. Entonces, en la simulación que ustedes vayan a hacer, pues ustedes van a calificar. Si ustedes, por ejemplo, hacen la revisión del vehículo y si todo está en perfecto estado, si está regular o si está malo. Sería una actividad interesante si ustedes de pronto establecen algunos puntos malos, porque cuando se establecen algunos puntos malos, pues no se puede, digamos, despachar la mercancía y se establecería como un plan de mejora. ¿Listo? Aspectos a ajustar y pues tiempos para ajustar esos aspectos. ¿Listo? Después, digamos que ahí lo dejamos a consideración. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos cuando debemos hacer, cuando debemos de hacer un proceso de remisión de mercancías para empezar nuestro transporte. Entonces, el caso que tenemos por aquí,
Regáleme un momentico por aquí. Listo. Entonces, les voy a ir pasando este documento. Bueno, antes, si tienen alguna pregunta, si quedó todo claro al respecto, entonces les voy pasando aquí y ya les comento y les muestro el caso. Entonces, aquí tenemos esto. Vamos a las diapositivas. Ah, les pasé fue pues se los envío en Word. Listo, se los compartí en Word para que tengan ustedes también ahí el documento. Y les voy a pasar el caso. El caso también se los voy a pasar en Word. Entonces, este es el caso que vamos a manejar. Entonces, básicamente el caso es, la empresa Electro Distribuciones del Norte S.A., ubicada en la zona industrial de Fontibón, Bogotá, requiere contratar el servicio de transporte terrestre de carga para enviar un lote de electrodomésticos, neveras, lavadoras y microondas hacia el almacén central hogar limitada, ubicado en el municipio de Envigado, en Antioquia. La mercancía se encuentra debidamente embalada en cajas de cartón reforzado, paletizada en estivas de madera estándar con un peso total declarado de 7.200 kilogramos, o sea, 7 toneladas, y un volumen aproximado de 38 metros cúbicos. El despacho debe realizarse el día 25 de marzo de, pongamos, 2026, para actualizarlo, en horas de la madrugada, y la mercancía va a llegar máximo el 26 de marzo de 2026. Yo acá les borro esto y se los vuelvo a enviar ahorita con las fechas actualizadas. Listo. Antes del mediodía. Con una carga declarada por un valor de 150 millones de pesos, el seguro se estima en un 10% sobre el valor de la mercancía declarada. Finalmente, el contrato de transporte se pacta a un precio de 3.500.000 pesos. Los datos de la empresa que va a transportar, ¿listo? Entonces vamos, esta es nuestra empresa Logicarga S.A., ese es el NID, esta es, digamos, nuestra tarjeta de operación, teléfono, dirección, representante legal y actividad. Y esta es la flota con la que contamos. Tenemos camión NHR, ¿listo? Que es una furgoneta de 2 toneladas, tenemos un camión turbo de 4 a 8 toneladas, un camión sencillo de 10 toneladas, un doble troque de 17 toneladas. Listo. Entonces, de estos es que ustedes pues van a seleccionar el que ustedes creen que sea más óptimo. En la información que ustedes pudieron ver, tenemos solo un dato. Listo. Tenemos un dato que es el de el peso, 7.200 kilogramos. Nos haría falta el dato del volumen. Entonces, ese dato
ustedes van a buscar, para eso aparece la configuración. Entonces ustedes van a buscar qué es eso que, digamos, C2, C3, C2, S2, ¿qué significa eso? Básicamente, hay una norma técnica colombiana que clasifica los vehículos a partir de la cantidad de transmisiones que tienen. Entonces ustedes ahí pues van a buscar qué significa eso y a partir de ahí entonces ustedes van a decir, listo, vamos a utilizar este u este otro vehículo porque cumple con el peso requerido, pero también con el volumen necesario, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí la información. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, primero, pues dar respuesta, como veíamos ahorita, a qué se va a transportar, cómo se va a transportar, dónde se va a transportar y cuándo se va a transportar. Segundo, pues escoger el vehículo que vamos a utilizar de nuestra flota de vehículos que tiene la empresa. Y tercero, diligenciar los tres documentos que era la remesa terrestre, el manifiesto de carga y, bueno, acá nos hace falta uno que es em, la planilla de viaje, que solamente les puse la lista de chequeo. Planilla de viaje del conductor y lista de chequeo preoperacional. ¿Listo? Entonces, tres documentos necesarios: la remesa, el manifiesto y la planilla de viaje y la lista de chequeo preoperacional. Recuerden que en el documento que les compartí tenemos una lista de chequeo de 5 componentes. Dentro de esos, pues hay uno relacionado con el sistema de refrigeración. Pues ese componente lo vamos a obviar porque pues para este caso no necesitamos refrigeración. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el caso. La idea es que ustedes lo puedan utilizar o utilicen pues el documento que les compartí en Excel como plantilla para que puedan diligenciar la información del caso. ¿Listo? Ahí encontramos entonces los formatos y la estructura. Em, ¿Queda alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Un comentario? Buenas noches, habla Juan Elías, profe. Hola, Juan. La, hola, el envío, el trabajo se lo debemos hacer, el ejemplo, con cualquier tipo de mercancías o tiene que ser la que usted nos envía ahí en el PDF. Aquí, esta es la mercancía que se transporta. Neveras, lavadoras y microondas. Y esta es la información relacionada con la mercancía. El peso son 7.200 kilogramos y el volumen son 38 metros cúbicos. ¿Para qué tenemos esta información? Para establecer el vehículo que requerimos y pues para identificar el tipo de mercancía que se va a transportar. ¿Listo? Entonces con esto. ¿Listo, muchachos? ¿Otra preguntita o todo claro? Pueden poner el manito arriba, pueden escribirme ahí en el chat. Muchas gracias, Mauricio. Eh, bueno, chicos, entonces, bueno, eso era todo lo que teníamos para el día de hoy. Agradecerles a ustedes por su conexión. Recordarles entonces cómo estamos. No, Fabiola, la idea es que trabajemos con esta información, pues para que tengamos como unificado todos la información. Mm, dale, Fabiola, con gusto. Em, bueno, como les decía, muchachos, recuerden que estamos entonces con la instructora Claudia, con la instructora María Fernanda, por si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda respecto pues a matemáticas o a inglés. Entonces aprovechemos que ya nos están acompañando en este momento en la formación para, para pues poder em, resolverlas. Siempre les hago mucho énfasis en esto y sé que al final me vuelvo hasta cansón, pero es que después, cuando se acaban las formaciones complementarias con ellos, y de pronto, si es el caso, ustedes quedan por ahí pendientes con algunas, es un poco más dispendioso el proceso.
Se los digo porque lo estoy viviendo con otras fichas que vieron competencias transversales el año anterior y ahorita pues están por ahí algunos aprendices pendientes de entregar y pues ya los instructores me dicen, listo, sí, que me envíe, pero pues me tienen que avisar, tienen que escribirme, tienen que tener en cuenta que estoy con otras fichas, entonces es un poquito más difícil porque los transversales pues se distribuyen en todas las fichas que tenemos nosotros en el centro. Entonces por eso es ahorita que están con nosotros, entonces únicamente nos están acompañando a nosotros en la formación. Entonces aprovechar eso, ¿listo? Em, Listo, muchachos, pues no siendo más, como les decía también al principio, agradecerles a ustedes por el apoyo que se dan ahí en el grupo de WhatsApp. Veo que son muy participativos y ayudan mucho a los compañeros cuando tienen dudas relacionadas pues con las formaciones. Entonces, pues muchas gracias ahí por el apoyo y cualquier cosita, pues estamos ahí en contacto, ¿vale? Que tengan muy buena noche y gracias por conectarse. Chao.